Si puedes abrir tu Biblia en Jeremías capítulo 20. Es nuestra última conferencia. Te prometo que no me voy a tardar mucho. Jeremías capítulo 20. Si me pueden prender las luces todas para que puedan ver su Biblia. Jeremías capítulo 20. ¿Qué tal hasta ahora? Bien consentidos, ¿no? Bien consentidos, tacos, ayer, esquites, los mejores esquites de Veracruz, nieves, pero creo que aparte de eso ha sido más lo que Dios nos ha dado. Entonces, esta conferencia, como te decía ayer, tiene 2 años que estábamos planeando hacerla y se atravesó la pandemia y entonces no pudimos hacer nada, pero cuando esto iba terminando, Dios nos decía, ya es tiempo. Y no sabíamos cómo iba a ser, pero creo que hasta ahora ha sido más de lo que esperábamos y Dios ha sido bueno. ¿Por qué Jeremías? ¿No? Jeremías, si te das, muchos de ustedes ni sabían la historia de Jeremías. O sea, Jeremías no es muy popular en la Biblia. O sea, a lo mejor si has crecido en la iglesia, has escuchado la historia de Daniel en el foso de los leones, has escuchado a Noé, has escuchado a Moisés, pero Jeremías no es tan popular. Y creo que hemos aprendido mucho acerca de esto. Dios mandó a Jeremías a hablar al pueblo que había abandonado a Dios, que habían ido detrás de ídolos de su propio corazón. Y como decían, y voy a dar un poco el resumen de lo que han dicho y ya has escuchado, Dios no está ahí viendo el mal que hace el hombre para castigarle, no está esperando verle caer, sino eso, que recuerdes que Dios nos creó con un propósito y fuera de ese propósito la vida del hombre no tiene sentido. Tú tienes que saber eso. Ellos están yendo en contra de Dios. Dices, pues estaban adorando a otros ídolos, ¿eso qué tiene de malo? Ellos adoraban a un Dios que tenía los brazos como extendidos, como en esta forma, que era un Dios extraño de las otras naciones. Dios se había revelado a ellos, les había dado un propósito, les había llamado, y este Dios lo que hacían era que lo ponían sobre fuego, y era normalmente de metal o de piedra este Dios, y cuando se ponía al rojo vivo, había una práctica de estos falsos dioses donde ponían a sus hijos, bebés, encima de estos dioses como una ofrenda. Y entonces el ídolo estaba al rojo vivo. Y entonces sonaban tambores y hacían toda una fiesta. ¿Y qué pasaba con los hijos? Morían. Y esto es lo que está pasando en el pueblo. O sea, totalmente abandonando a Dios. Lo que decía Géser, el pecado no simplemente es porque a Dios no le gusta, sino es destructivo para ti. Y todo esto es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y como muchas cosas que suceden, Dios había estado prolongando su misericordia y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, pero llega el momento en que así ya es demasiado. Y Dios tiene que tratar con ellos, pero Dios manda a Jeremías. Y Jeremías es un contraste total con la vida o el cristianismo que muchos enseñan hoy en día. Es un contraste total con, no, pues pásatela bien, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que seas lo que tú siempre has querido ser. Y vamos a ver que la vida de Jeremías no fue así, que él no ve a Dios como un cumplidor de sueños, que no ve a Dios como un simple proveedor o un padre consentidor que está ahí como para ayudarte. Dios no es ese de que si no estudiaste para el examen y ya lo tienes en 2 horas y dices, Diosito, ¿me ayudas? O sea, Dios no es eso, ¿no? Y no te va a ayudar. Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que una fuente de bienestar y estabilidad. Jeremías es un ejemplo de cómo se ve servir a Dios y serle fiel. Ejemplos que hacen falta hoy en día. Y que la siguiente generación necesita ver eso.
O sea, Géser y yo somos muy buenos amigos y luego platicamos. O sea, la verdad nosotros ya estamos más para allá que para acá. O sea, ya nos duelen las rodillas, ya nos están saliendo canas o nos estamos quedando sin pelo. Ustedes piensen quién es quién. Pero para nosotros es muy importante que la siguiente generación tome el llamado, ¿no? Y que los jóvenes sigan conociendo de Dios. Y la siguiente generación eres tú. Entonces es muy importante para nosotros esta conferencia, créeme. Y Jeremías es este ejemplo, ejemplos que hacen falta hoy. Tienes que saber que, vamos a ver esto, no es fácil seguir a Jesús, pero es seguro. Es lo más seguro. La Biblia enseña que por muy torpes que seamos, o sea, Dios ha prometido una cosa y se ha empecinado en esa buena obra que comenzó en nosotros la va a terminar. Entonces, ¿qué más necesitas? Esto mismo, definitivamente creo que los tiempos que vivimos no solo son tiempos difíciles, sino el mundo cambió después de la pandemia y creo que eso se enfila hacia los últimos tiempos. Mucho mi experiencia en la pandemia fue ver mi fe tambalearse. O sea, estar viviendo solo, sin poder ver a nadie. O sea, me tocó un momento pasarla bastante mal. Y eso, vi mi fe tambalearse. Y en una de las conferencias de pastores que luego vamos, Dios me habló algo muy claro sobre cómo iba a ser esta conferencia. Y esto mismo lo habla Jeremías cuando les dice que si no han podido correr con los de a pie, ¿cómo piensan que van a poder correr con los que van a caballo? Diciendo esto como si no han podido con lo poco, ¿no? Con algo que está a su altura, ¿cómo van a poder con las cosas más difíciles? O sea, ¿cómo van a poder competir con eso? Y eso se me quedó muy grabado porque vi mi fe flaquear en ese tiempo y casi desvanecerse. Y pensando eso, ok, si los tiempos que vienen son más difíciles, más vale que aprendamos a correr con los caballos. O sea, y a tomarnos esto bien en serio. Yo espero que nuestra perspectiva de Dios y de lo que es conocerle y servirle cambie para siempre nuestra manera de verle. Que nuestra relación con Él crezca, que sea más real, que sea auténtica. Eso ha sido nuestra oración. Y en el capítulo 20 de Jeremías, déjame te leo desde el versículo 1. Dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué palabras? Dios les está diciendo: me dejaron, me ofrecieron incienso a dioses ajenos, o sea, llenaron este lugar de sangre inocente, hablando de los que sacrificaban ídolos. Dice: cosa que ni les mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento. O sea, ustedes están totalmente abandonándome. Y Dios habla de eso. Hay un juicio para ellos que le habían abandonado y Dios va a tratar con su pueblo. Y Jeremías tiene que dar este mensaje difícil. Y entonces estas son las palabras, versículo 2. ¿Qué hacen con Jeremías cuando Jeremías simplemente hace lo que Dios le ha pedido hacer? Versículo 2: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Esto de cepo era como una tortura de estos tiempos, que era como un marco donde te aprisionaban, pero no solamente te amarraban de brazos y pies, sino en la peor posición que pudieras estar. Una posición donde continuamente te daban calambres. ¿Alguna vez te ha dado un calambre? Dices: no, Dani, estoy joven, o sea, a mí todavía no. O sea, a mí sí me dan calambres. O sea, ya estoy sentado y me dan calambres. O sea, nada más de eso. Pero ahora imagina una posición donde no te puedes acomodar y constantemente te están dando calambres. Esto era lo que era el cepo. Dice: y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. O sea, ¿qué quiere decir? Que después de que Jeremías
hizo las cosas bien, hizo lo que tenía que hacer, obedeció a Dios. ¿Y qué recibe Jeremías? Castigo, castigo de los religiosos de este tiempo. Lo amarran ahí, pero no solo lo amarran y se está acalambrando y es una tortura, sino que lo ponen en un lugar público, cerca de la casa de Jehová, del templo, y la gente que está pasando está viendo a Jeremías humillado. Este no era el que hablaba según por Dios. Y míralo, ¿no? Lo están exhibiendo como un falso profeta, como es un falso, o sea, lo que está diciendo no es verdad. Mira, si fuera verdad, Dios lo salvaría de eso. Y Jeremías es expuesto a eso, a la burla, al fracaso incluso en su servicio a Dios. Versículo 3. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Y entonces Jeremías viene de estar todo un día totalmente acalambrado, totalmente humillado. Le azotaron, le dieron el azote que era en ese tiempo 40 azotes o 40 azotes menos uno, que eran con unos látigos con bolas que moreteaban toda la espalda. Y Jeremías está así. ¿Tú qué harías después de que te hacen eso? O sea, ni siquiera es por mi culpa, o sea, ni siquiera yo hice las cosas mal, o sea, hice lo que Dios me pidió, hice las cosas bien, estoy tratando de hacer las cosas bien, hago lo que Dios me pide y me pasa esto. Y Jeremías se va a enfrentar al fracaso y lo vamos a ver. Pero mira lo que hace. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magob Sisabib. Pasur significaba como prosperidad, como todo está bien, y era lo que los sacerdotes y muchos falsos profetas de este tiempo decían: no pasa nada, ustedes sigan viviendo de esta manera, Dios no está en contra de ustedes, lo que están haciendo le agrada a Dios, no pasa nada, puedes vivir tu vida como quiera. Y Jeremías dice, o sea, Dios ha cambiado tu nombre, ya no es prosperidad, sino Magor Misabib, que es terror. Versículo 4, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. O sea, aún después de eso, Jeremías no se calla. Y ellos querían callar a Jeremías. Tú tienes que saber que caminar con Jesús es mucho más allá de solamente lo que Dios Él me puede dar a mí y cómo me va bien teniendo a Dios. Sino ya lo vimos, Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Y desde el vientre de tu madre, aunque tus papás no te hayan escogido. Piensa eso. Si Dani, es que yo creo que fui un accidente. Dios no piensa así. Aunque tus papás no te hayan planeado, en el pensamiento de Dios ya estabas. Pero no solo te llama, sino quiere darte algo. ¿Y qué le da a Jeremías? Pone sus palabras, las palabras de Dios en su boca, y le da una misión más grande que la propia vida de Jeremías. A veces eso que Dios ha hecho, llamarte y darte una misión, significa que no siempre la vas a pasar bien. Y vamos a ver que Jeremías llega a un punto de quiebre con esto. Versículo 5 dice: entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y te daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, el que le había azotado, dice, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira.
Y Jeremías se enfrenta a esto, pero aún así sigue haciendo las cosas bien. Y vas a ver, y Jeremías no la está pasando bien. Jeremías no la está pasando bien. Jeremías, vamos a ver que se siente fracasado. En su ministerio nadie le escucha. Y es muy difícil hablar de esto porque, pero es la verdad, o sea, es la verdad en el cristianismo, o sea, no todo te va a salir bien, no todo va a ser fácil, sino que va a haber momentos en tu vida, ya sea por culpa tuya o no por tu culpa, donde vas a fracasar. Y a nadie le gusta fracasar, a nadie le gusta perder. Y a veces se nos enseña, ¿no? Con Jesús de tu lado, tu vida nunca va a fracasar, pero fracasamos. Un falso evangelio es decir que Dios quiere que vivas prosperado y que vayas detrás de eso y no de Dios mismo. Era lo que estaban enseñando los falsos profetas. Y a este falso evangelio se ve enfrentado Jeremías con la palabra de Dios, pero aún así él se sentía fracasado. Yo quiero animarte y decir, a lo mejor ahorita te sientes bien y ha estado padre todo y la nieve te subió el azúcar y vas a salir de aquí bien emocionado. Pero yo quiero advertirte que van a venir momentos donde te vas a sentir fracasado. Y a veces por hacer las cosas bien, Aún así, aunque te sientas así, haz lo que hace Jeremías, no cambies el mensaje y no te calles. La verdad es que no es fácil ser cristiano, no es fácil servir a Dios, no es fácil obedecer a Dios, no es fácil enfrentarte al fracaso y menos por eso, por hacer las cosas bien. No es fácil ser tratado como un loco despreciado por amor a Dios. Que es, creo, un poco lo que sigue para muchos de ustedes que ayer decidieron tomar el llamado. Dices, Dani, me hubieras dicho ayer mejor y no me paraba. Pero se va a ver enfrentado a esto, al rechazo y la oposición de la sociedad por amar a Dios, por seguirle, por hablar su palabra. Vamos a ver que se va a enfrentar incluso al rechazo de sus amigos. Va a experimentar la burla pública. Sus amigos van a esperar verle caer. Eso de, fue a una conferencia y regresó cambiado, que ahora cree en Dios, que quiere caminar con Dios. Vamos a ver cuánto le dura. Yo recuerdo muy bien así, cuando Dios me llamó, tenía 15 años, sé qué canción estaba sonando en un campamento de jóvenes. Y así no podía parar de llorar. Y lo primero que pasó cuando regresé a mi casa es que alguien en mi casa me dijo, a ver cuánto te dura. Ya tengo 33 años. Ya llovió. Y esta carrera de seguir a Jesús no es un sprint que tienes que terminarte en un día, sino es un maratón. Y entonces tú tienes que saber que esto se trata de permanecer, de estar en las buenas y en las malas, de aguantar vara, de seguir caminando. No importa cómo te sientas en el momento. Y lo que sigue es la crisis del corazón a la que Jeremías se enfrenta. Mira lo que dice el versículo 7. Te lo voy a leer de corrido. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste.
Cada día he sido escarnecido, o sea, burlado. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. O sea, para mi propio burla, para mi propio mal y escarnio cada día. Este hombre, Jeremías, del que hemos estado hablando, llega un día donde dice, me siento hasta engañado por Dios. Siento que Dios me persuadió y mira dónde estoy. Jeremías abrió su corazón y expresó lo que sentía. Fue bien honesto con Dios con lo que sentía. Y tú, como Jeremías, vas a tener crisis en tu vida donde dices, no puedo más con esto, es muy difícil. No puedo hacer lo que todos hacen porque conozco a Dios. Ni siquiera puedo pecar libremente, no puedo ni estar aquí ni estar allá. Hago las cosas bien y aún así no me va bien. Y Jeremías está ahí, se siente de esta manera y es honesto con Dios. Pero muy importante que sepas esto, que vas a tener crisis, pero tienes que saber que no todo lo que sientes es verdad. Tus sentimientos no siempre tienen la razón. Jeremías va a tener una pelea entre lo que siente y lo que es verdad en Dios. Entre sus planes y Dios mismo, entre amar a Dios y amarse a sí mismo. Ahora una pregunta, ¿no es esta misma pelea que tenemos tú y yo? Así que de repente tienes que escoger, Señor, no me siento bien, quisiera tirar la toalla. Y dices, no, Dani, yo ahorita me siento súper bien. Bueno, quiero decirte, un día te vas a sentir así, tienes que saber esto. Se siente decepcionado, pero tiene que recordar lo que Dios le ha dicho. Y él dice, es que Dios me convenció. Yo no quería. Como decía Gesser, él no quería estar aquí. Digo, pues hubiera quedado en Cuernas y no quería estar aquí. Pero es la verdad, uno no está aquí, uno no va por la vida pensando un día quiero ser predicador, pastor de jóvenes, no es así, pero Dios te llama. Y Dios pone algo en tus manos y te dice, va, hazlo. Y Jeremías va a tener que resolver esto, pero tú tienes que saber lo que es verdad, que Dios no le ha mentido, que Dios nunca le prometió a Jeremías que todo iba a estar bien en su vida, pero Dios sí le ha prometido algo a Jeremías, que él iba a estar con él. Y Jesús nos ha prometido esto, que Él va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin. Y a veces cuando empezamos a caminar con el Señor se nos olvida cómo estábamos sin Él. Sí, Dios nos sedujo y nos cautivó, pero nos cautivó con su amor y con su misericordia, que Él puso sus ojos sobre nosotros, que nos llamó a Él mismo para disfrutarle para siempre. Eso es lo que nos cautiva de Dios. Tú en esos momentos tienes que recordar que el sufrimiento no es el fin, que el fracaso no es el final de todo. Y mira lo que sigue diciendo Jeremías. Versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías, este hombre que leemos aquí, que parece un súper profeta y un súper hombre, ha pensado lo que tú y yo alguna vez hemos pensado. Dios, esto es muy difícil.
hasta aquí. Y si mejor ya no sigo. Y si mejor ya no lucho. Y si mejor ya, o sea, todos mis amigos hacen lo contrario. O sea, ni mis papás, o sea, muy difícil. O sea, no, ya, Dios, hasta aquí llegué. Porque el precio es alto que pagar. Pero mira lo que sigue diciendo, no obstante. O sea, él se sentía así y está luchando. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo, de resistirme y no pude. Jeremías llegó al grado de pensar, hasta aquí con Dios. Es muy difícil. Es mejor vivir como todos los demás. O sea, nadie está haciendo lo que yo hago. Estoy solo. No vale la pena seguir a Dios. No vale la pena serle fiel. Está bien sentirse así a veces. Pero lo mejor que puedes hacer es lo que hace Jeremías. Ir y hablar con Dios y decirle, Señor, me siento así. Pero también recordar quién es Él. Y Jeremías está ahí, aunque se siente así, vamos a ver cómo resuelve esto en su vida. Pero Jeremías conocía a Dios, tenía una relación real, honesta. Él había experimentado, sabía quién es Él. Y Jeremías por eso no puede huir de eso. O sea, ¿cómo huyes? Y hasta es ridículo, ¿a dónde vas a huir de Dios? Jeremías entiende esto, que en Dios se encuentra algo que en ningún otro lado va a encontrar. Versículo 9, y dije, no me acordará más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, vamos a ver que encuentra a Dios irresistible. Jeremías entiende eso. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde más voy a encontrar lo que dice los discípulos cuando están con Jesús y algunos discípulos le abandonan? Esto está en Juan 6. Y Jesús les dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y alguien que ha conocido a Jesús, sí, que ha contemplado su amor, que ha contemplado su hermosura, que ha probado de su misericordia. O sea, ¿a dónde vas, bro? Tienes que saber que si huyes, no vas a estar mejor que donde estás ahora. Que si huyes es porque tal vez realmente no le conoces. Porque si le has conocido, ¿cómo podrías separarte de él? Jeremías encuentra a Dios irresistible y un fuego dentro de él. O sea, nada más piensa eso, como un volcán en erupción dentro de su corazón. O sea, yo me quiero ir. O sea, yo lo que quiero es dejar esto. O sea, se acaba la conferencia y yo no me vuelven a ver más aquí. Pero dentro de ti, si le has conocido, o sea, tu corazón empieza a hervir.
su palabra y su espíritu en nosotros, esto de que nos ha sellado y somos suyos. O sea, quien ha conocido a Dios sabes, mejor es su amor que la vida. Jeremías encuentra esto, que Dios y su palabra y lo que Él le ha encargado es el motor de su vida. Y prefiere estar con Dios aunque no le vaya bien. Y eso es muy importante. Yo no estoy con Dios porque me vaya bien, sino aunque no me vaya bien, yo sigo estando con Él porque le conozco. Versículo 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, o sea, si fallaría. Dice, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, y todos están así empecinados con Jeremías, están esperando verle caer. Tienes que saber que hay gente que está esperando verte caer. Pero mira lo que recuerda a Jeremías, por eso te digo, es una pelea entre lo que él siente y lo que Dios dice. Versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías entiende esto. Yo me siento así, no me está yendo bien. Yo quisiera abandonar a Dios, pero no puedo. O sea, su palabra arde dentro de mí. Y tengo que recordar que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, eso es suficiente. Él es suficiente para tu vida. Aunque todos te abandonen, tienes que recordar, Él está contigo y eso es suficiente. Y la grandeza de Dios va a hacer ver el dolor o la angustia que sientes en ese momento, lo complicado de la crisis que estás atravesando, lo va a hacer ver al lado de Dios como nada. Lo que sigue en el capítulo es que Jeremías sigue peleando con eso, y por un lado alaba a Dios y por otro lado dice, o sea, ¿para qué nací? Esto es muy difícil. Y es solamente uno de los lamentos de Jeremías, una de las quejas de Jeremías que vemos en todo el libro, pero es donde creo que aquí se parte el libro, porque Jeremías entiende eso. O sea, ¿a dónde voy a huir de Dios? O sea, hay un fuego dentro de mí que simplemente no puedo. No puedo. ¿A dónde voy a ir? Jeremías fue un hombre que supo sufrir, que Dios le dio un corazón por los perdidos, que sí se lamentaba por lo que pasaba, pero al mismo tiempo no se quedaba quieto. Lo que ardía en el corazón de Jeremías era la palabra de esperanza que Dios tenía para ellos. Piensa eso, toda una generación de su pueblo está totalmente perdida. Jeremías está hablando lo que Dios le tiene que decir a su pueblo. Su mensaje no era popular, no tenía, o sea, si hubiera estado en nuestros tiempos, su cuenta en Instagram no hubiera tenido ningún seguidor. Sus publicaciones no hubieran tenido ni un like, todos dislikes. Todos los que le seguían eran haters para él. O sea, le comentaban, lo querían humillar. Y eran en la vida real, no eran virtuales, buscaban su vida. Una y otra vez Jeremías tuvo que sufrir por hacer lo que Dios le había pedido hacer. Pero Jeremías entiende esto, y que tú y yo tenemos que entender, no vale la pena ser amado por este mundo. Si no tengo el amor de Dios en mi vida, vale más la pena el amor de Dios. Y como Jeremías, aunque nadie te escuche, aunque no veas fruto, aunque nadie cambie por tu ejemplo, tú sigues siendo fiel a Dios. Y tal vez, como Jeremías, en la próxima generación alguien te escuche.
Nuestro deseo sería que todos ustedes hoy agarraran la onda y empezaran a empujar la próxima generación, y entonces empezaran a sembrar su vida en Dios y empezaran a construir su vida en Dios. Pero las estadísticas dicen que no todos. Que muchos de los que están hoy, si hiciéramos una conferencia el próximo año, ya no regresarían. Que muchos no tomarían el llamado, que muchos no decidirían invertir su vida en Dios. Que muchos no, a pesar de las situaciones, ese fuego arda en ustedes. Pero si uno hoy escucha y dice, yo, de verdad está ardiendo dentro de mí su palabra, su espíritu. De verdad encuentro a Dios irresistible, aunque quisiera. Si uno de ustedes regresa a su vida diaria normal, pero eso, con un fuego ardiendo en su corazón, con eso. Jeremías predica durante muchos años, nadie le escucha, es llevado cautivo. Todas las cosas que dijo suceden, y años después un joven entendido empieza a recordar las cosas que Dios ha dicho y busca un libro para saber cuándo Dios los iba a regresar a Jerusalén, iba a restaurar a su pueblo, y ese hombre es Daniel. ¿Y qué crees que lee? Los escritos de Jeremías. Y recuerda, Dios ha prometido regresarnos. Entonces si uno hoy dice yo, con eso Dios puede hacer. Y veo a algunos con su playera y es como si fueran flamitas ahí, cada una por su lado, pero sí, con una flamita Dios puede hacer una fogata, un incendio. Ahora, ¿por qué hacía Jeremías esto? Por la palabra de Dios y por la esperanza que le daba la palabra de Dios. Y Dios le dio promesas a Jeremías que él nunca iba a ver. Una de las promesas más grandes que le dio es esto, no lo busques, es Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, lo que no habían cumplido, lo que no habían podido hacer, en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías hace eso porque la palabra de Dios le ha dado esperanza para el futuro. Y a lo mejor Jeremías ni siquiera entiende todo lo que sigue, pero lo que hace Dios es que regresa a su pueblo y lo restaura, porque de ahí, de su pueblo, Él tiene que sacar al Salvador, al quien restauraría todas las cosas. Dios le está dando a Jeremías esperanza de redención. Si te das cuenta, es una misión mucho más grande que la vida de Jeremías. Dios quiere salvar no solo a su pueblo, sino quiere salvar al mundo, y de su pueblo viene eso, el Mesías. Jeremías es solo un eslabón en la cadena para el gran plan de Dios para el mundo, que es salvarle. Y hoy, por hombres fieles como Jeremías, el evangelio llegó aquí. Y tú llegaste aquí y puedes escuchar esto y escuchar el amor de Dios y su fidelidad para contigo y la invitación de Dios a tu vida.
Jeremías se quedó hasta el final, siendo fiel, hasta los últimos que quedaban. Después fue llevado cautivo a Egipto, no a Babilonia. Dios le dejó escoger. Le tocó servir a Dios en el invierno y no vio el fruto. Pero aún así obedeció a Dios porque sabía que Él restauraría y salvaría a su pueblo. Y aunque no vio el fruto llegó. Y aunque tú no veas el fruto de hoy obedecer a Dios, el fruto va a llegar. Puede ser que creas que tu vida pasa sin pena ni gloria en este mundo, pero siendo fiel a Dios nunca va a ser en vano. Igual alguien en la siguiente generación y a lo mejor tus hijos. Dios les va a llamar como a Jeremías. Les va a dar en sus manos su palabra para que impacten la siguiente generación. Dios nos ha hablado en este tiempo y espero que hayas puesto toda la atención. Espero que ese fuego esté ardiendo en tu corazón. Espero que entiendas que van a venir tiempos difíciles, pero que el amor de Dios te siga cautivando todos los días. Que Jesús sea suficiente para ti, irresistible. Y hoy queremos terminar orando por ti. Y simplemente que te lleves esto. Y vamos a tener un tiempo para jugar y vamos a tener un tiempo para disfrutar. Pero es muy serio para nosotros esto, es muy importante. Y si dices, ¿sabes qué? Yo no siento eso, pero quiero. Dios también quiere. Dios también quiere hacer su obra en ti. Dios también quiere así llenar tus manos. Dios también quiere que tu corazón arda por Él. Y Dios lo puede hacer. ¿Por qué no te pones de pie?